¿Qué tal, clase? ¿Cómo están? Espero que se sientan listos para aprender mucha física, porque nos vamos a asomar a una de las grandes verdades del universo, a uno de los conceptos claves para entender cómo funciona y trabaja todo lo que tenemos a nuestro alrededor: el calor. Particularmente en la clase de hoy vamos a entender qué relación tiene con la variación de temperatura, que tiene que ver lo uno con lo otro. Bueno, como ya establecimos antes, el calor es una forma de energía en tránsito que se da de un objeto de mayor temperatura hacia un objeto de menor temperatura, como he puesto aquí. Si nos podemos imaginar a la temperatura como edificios, mayor temperatura significaría mayor altura y menor altura también significaría menor temperatura. Entonces, el calor vendría a ser algo que va desde el edificio más alto o la temperatura más alta hacia el edificio más pequeño, que es la temperatura más baja. Haciendo un poco de análisis sobre esto, podemos entender que el calor entonces depende de esa diferencia de temperaturas. Cuanto mayor sea la diferencia, más calor se va a poder transmitir. Bien, si entendemos esto, entonces también podemos entender que se va a dar de forma contraria. Es decir, que la temperatura, la variación de estas temperaturas, la temperatura a final de cuentas va a depender también mucho del calor, de qué tanto recibe calor el objeto, número uno, o qué tanto pierde calor el objeto, número dos. Hay dos posibilidades: si es el objeto que se está, digamos, calentando, recibiendo esa energía de calor, entonces la temperatura va a ir aumentando. Si es que es el objeto que en cambio está emitiendo el calor, la temperatura va a ir disminuyendo. Entonces podemos ver que hay una clara dependencia del uno con lo otro. Es decir, el calor depende de la temperatura, así como la temperatura depende del calor. Vamos ahora con uno de los conceptos más importantes a la hora de entender esto de la transferencia de calor, de cómo se mueve el calor y cuál es la cantidad de calor. Esto viene a ser el calor específico. Como ya habíamos dicho, hay una relación constante o una relación proporcional entre el calor y la temperatura. El uno depende del otro, básicamente. La constante de proporcionalidad para esta relación viene a ser lo que conocemos como calor específico. ¿Qué es el calor específico? En diversos experimentos se ha comprobado que cuando nosotros intentamos retirar una cantidad de energía o suministrar una cantidad de energía, de calor, valga sea dicho el caso, ¿no?, para provocar un cambio de temperatura conocido, digamos que quiero aumentar solo 1 grado centígrado o solo 5 grados centígrados, se comprobó que esto no solo depende de la masa de la sustancia, es decir, qué tanta sustancia hay, porque sí podemos imaginar que cuando hay mucha sustancia necesitaremos más energía. ¿Por qué? Porque es más grande la sustancia que tengo que calentar. Es algo así como si me pidieran a mí elevar 10 grados la temperatura de un vaso de agua o elevar 10 grados la temperatura de una piscina. Obviamente me voy a gastar más energía en calentar la piscina. Pero no solamente en estos experimentos se encontró que dependía de la masa, sino que también dependía del tipo de sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si a mí me pusieran a calentar 1 kilogramo, digamos, de agua y 1 kilogramo de mercurio, como aquí, ¿no?, y yo quiero aumentar 1 grado centígrado nada más. Si es que yo puedo medir la cantidad de energía que me gasto en el agua para calentarle 1 grado centígrado versus la cantidad de energía que me gasto en el mercurio para provocar el mismo cambio de temperatura, 1 grado centígrado, vamos a ver que no es igual. Y así con todo tipo de sustancias. Entonces se descubrió que este calor, esta energía que se gasta, no solamente depende de la cantidad de sustancia que voy a calentar, sino primeramente del tipo de sustancia. A esa relación, ahora sí, de constante de cuánto calor me gasto por unidad de masa para aumentar 1 grado centígrado, se le denominó calor específico. Por ejemplo, si yo tengo 1 gramo de agua, ¿cuánto calor me gasto para yo poder aumentarle en 1 grado centígrado? O cuánta energía me gasto, ¿no?, para aumentar 1 grado centígrado la temperatura del agua. A eso lo denominaríamos calor específico del agua. Y de hecho sí se conoce. Como he puesto aquí, es calor específico del agua, es de 1 caloría por cada gramo y grado centígrado que voy a subir. Es decir, que si quiero subir 1 grado centígrado, tengo 1 gramo de agua, ¿no?, y quiero subirle 1 grado centígrado, yo me voy a gastar 1 caloría. O lo que es lo mismo, 4,186 joules. ¿Ya? Si de pronto tengo 1 kilogramo de agua y quiero aumentarle 1 grado centígrado, ¿cuánto me gasto? 1000 calorías.
Digo, así mismo, 4,186 joules. ¿Ya? Nota que el calor específico se representa con la C. Entonces es súper importante, antes de conocer o tratar de calcular, digamos así, la cantidad de calor que yo estoy consumiendo en un sistema a través de la temperatura, porque ya vimos que se relacionan entre sí, es importante conocer el calor específico de la sustancia que estoy calentando o enfriando, para saber así cuánto calor gana o pierde, dependiendo. Entonces vamos ahora sí a calcular la cantidad de calor. Como ya mencionamos, el calor está en una relación proporcional con la temperatura, es decir, el uno depende del otro. Y de hecho está en una relación, si hacemos un poquito de números y unos poquitos experimentos, vamos a ver que está en una relación lineal, es decir, es una ecuación de una línea recta y por tanto tiene una pendiente que es constante. Esta constante de proporcionalidad es el calor específico, que ya lo mencionamos antes. Entonces, al hacer la fórmula del calor, venimos a obtener esta ecuación que está aquí, ¿ya? Donde tenemos que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Es decir, que la cantidad de calor va a depender de la masa que se va a calentar o se va a enfriar. Va a depender del calor específico de la sustancia, que es algo que ya vimos que es muy, digamos, característico propio de cada tipo de sustancia, y de la variación de temperatura. ¿Qué tanto se va a calentar? ¿Qué tanto se va a enfriar? Acorde a eso, yo puedo saber cuánto es el calor que se está gastando o que se está entregando. Bien, entonces, el calor está reportado típicamente como unidades en calorías o en julios, que son las típicas unidades en las que se reporta la cantidad de calor. La masa, en cambio, puede estar en gramos o en kilogramos. El calor específico, esto es algo que ya vimos que unidades puede tener caloría sobre gramo grado centígrado, puede tener joule sobre gramo grado centígrado. Si es que yo quiero, también puedo poner todo sobre kilogramo y obtener caloría por kilogramo grado centígrado o joule por kilogramo grado centígrado. Y la variación de temperatura, como aquí tenemos grados centígrados, tiene que estar en grados centígrados. Eso sí, tenemos que ser súper coherentes con las unidades, ¿no? Si yo aquí tengo calorías, entonces el calor específico también tiene que estar en calorías. Si la masa está en gramos, entonces el calor específico también tiene que estar en gramos. ¿Ya? Pero al ser una variación de temperatura, como toda buena variación en matemáticas, se define como algo final menos algo inicial. En este caso, como es variación de temperatura, sería temperatura final menos temperatura inicial. Entonces tengo estas dos ecuaciones, ambas súper válidas. Si yo ya conozco la variación de temperatura, es decir, qué tanto creció la temperatura o qué tanto disminuyó la temperatura, puedo usar la primera. Pero si también conozco cuál es la temperatura a la que empezó y cuál es la temperatura a la que terminó el cuerpo, entonces yo puedo calcular utilizando esta otra fórmula. Son perfectamente equivalentes. Ya. Esto también nos da un contexto muy interesante, sobre todo para entender el signo del calor. Ya, aquí he puesto que cuando el calor es mayor que 0, eso significaría que la temperatura final es mayor que la inicial. Es decir, que el cuerpo se calentó, por tanto, ganó calor o absorbió calor. En cambio, si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, podemos entender que el cuerpo disminuyó de temperatura y por tanto se enfrió. Y por tanto, cuando yo tengo un calor negativo, significa que es un calor perdido o entregado. Un calor que se fue para que el cuerpo pudiera enfriarse.